Saludos a todos. El día de hoy haremos un repaso de historia de la lengua española, el cual está dividido en dos partes. La primera, en la que trataremos los aspectos lingüísticos más importantes que se dieron en la evolución del latín al español. En la segunda parte veremos los fenómenos históricos que hicieron que el latín como lengua se quebrantara y que aparecieran una serie de lenguas romances, enfocándonos únicamente en el español. Esto es previo al inicio de lingüística románica, en la cual se estudiarán ambos aspectos, el lingüístico y el histórico, para comprender cómo del latín evolucionaron distintas lenguas romances. Sin más, vamos a dar inicio. Comenzaremos hablando de las generalidades del latín, entre ellas el sistema vocálico que tenía el latín, muy diferente al que tienen las lenguas romances, sobre todo el español. El latín contaba con 10 vocales, 5 vocales largas y 5 vocales breves. Este, este rasgo lo podemos observar en esos ejemplos que tienen en la imagen, en los cuales podemos ver pares mínimos que demuestran esa diferencia de cantidad. Esa cantidad que es la característica de largo o breve que tenían las vocales del latín, se perdió con el tiempo por un proceso llamado fonologización. Posteriormente, estas 10 vocales evolucionaron a 7 y finalmente se simplificaron a 5 vocales, que son las que tiene el español en la actualidad. Esto es importante recordarlo porque las lenguas romances se van a dividir en dos grupos basado en cómo se separaron las vocales largas y breves a los sistemas que se tienen ahora en las lenguas romances. Viendo el ejemplo que está en pantalla, podemos analizar eh, que el significado de estas palabras es diferente y la única característica distintiva es la cantidad. Así tenemos maalum, que significa manzano, y malum, que significa malo. Y así con los demás ejemplos podemos notar que realmente había una gran diferencia entre la cantidad. El sistema consonántico del latín tenía una característica que ha dejado pequeños rasgos en las lenguas romances, que es la geminación. La geminación consiste en la duplicación de una consonante en dos tiempos, es decir, consonantes dobles. Así tenemos que todas las consonantes del latín tenían su contraparte en una consonante doble. Este sistema se fue simplificando y en cada una de las lenguas romances vamos a encontrar algunos rasgos de ellos, como lo es la doble L o L del español y la doble R o la vibrante múltiple del español. Y en las otras lenguas romances vamos a ir descubriendo qué geminadas se mantienen en la actualidad. El sistema consonántico del latín contaba con dos semivocales, la yod y la waw, de las cuales la yod será sumamente importante porque a partir de ella tendremos nuevos sonidos en el español. Dentro de las consonantes orales encontramos oclusivas sordas, la bilabial, P, la alveolar, T, y la velar, K, y sus geminadas. También tenemos las oclusivas sonoras, la bilabial B, la alveolar D y la velar G. También el latín contaba con fricativas sordas, la labiodental F y la alveolar S. Dentro de las líquidas contaba con la lateral L y la vibrante simple R. Cabe mencionar que el sonido de la R, que era una vibrante simple, en el caso de la geminada sería una simple de doble tiempo, no una vibrante múltiple.
Esta evolucionará con el tiempo al sonido que tenemos ahora, como en carro. Las nasales del latín eran la bilabial, M, y la alveolar, N. Ahora veremos las principales reglas de evolución fonética que tuvo el latín en su paso al español. En este caso les tengo una frase muy famosa que ha sido muchas veces acreditada a Julio César, pero que en realidad fue dicha por Bececchio. Si vis pacem, para bellum. Si buscas la paz, prepárate para la guerra. Esta frase nos va a demostrar algunas características del latín en esas pocas palabras que van a ser sumamente diferentes en español, por lo cual lo dejaré un momento para que trates de identificar qué sonidos tuvieron evolución del latín al español. Muy bien, vamos a continuar con las principales reglas o las reglas más frecuentes de evolución del latín al español. La primera es el apócope de M. El apócope es la pérdida de un sonido al final de palabra. Si observas la frase, vas a encontrar que pacem terminaba en M y paz no termina en M. De hecho, muy pocas palabras del español terminan en M y la mayoría de ellas son cultismos del latín, como coliseum, curriculum, que se usan en algunas partes desde el término latín, pero que tienen su variante en español, como coliseo y currículo. Y velum, que va a evolucionar completamente diferente porque vendrá del término germánico, que ya veremos más adelante la influencia que tuvieron las lenguas germánicas en el español. Volviendo al apócope, se da en muchísimos casos en español porque muchas de las palabras que evolucionaron del latín al español vienen del acusativo. Y el acusativo, el caso acusativo, que corresponde como equivalente al objeto directo del español, para ponerlo en palabras simples, porque no es necesariamente tan exacta esa definición, ese acusativo tenía la característica de terminar en M, am y otros casos, como aquam o como pacem, que lo vimos en el ejemplo anterior, y velum, que también son casos acusativos. Entonces, estos casos acusativos del latín van a quedar plasmados en el español y van a evolucionar. Y una de las partes de esa evolución será la pérdida de la M. Esa pérdida, en algunos casos, va a tener como repercusión la abertura de la vocal anterior. Acá tenemos el ejemplo de hominem, que evoluciona a homine. Y sabemos que esta palabra no está completamente evolucionada en esta parte. La segunda regla que debemos recordar es la síncopa de N en el grupo NS que evoluciona a S. Este es un caso de asimilación consonántica. ¿Por qué? Porque la N y la S tienen el mismo punto de articulación, por lo que se asimilaron, quedando una geminada, que sería la doble S, y esta se simplificó a una S simple. El caso que tenemos es mensa, que evoluciona a mesa. La tercera regla es la prótesis de I en los grupos que empiezan con S más consonante. Esto en posición inicial de palabra, lo cual se mantuvo en Romania Oriental. El rumano y el italiano conservan ese grupo inicial consonántico, ese consonante, sin una vocal previa. El español sí comienza con la prótesis de I y después va a abrirse en una E. Tenemos el caso de sperare, que va a volverse
esperare. Y esa I eventualmente se va a volver E, en esperar. En este ejemplo también podemos ver un apócope de E en posición final, que va a ser sumamente común en los infinitivos del latín. Sperare evolucionará a esperare y posteriormente a esperar. La siguiente regla tiene que ver con grupos vocálicos que se van a simplificar. La monoptongación del diptongo latino OE a E es un ejemplo de ello, en el cual se tiene un diptongo que se va a simplificar. Para que se simplifique este diptongo, primero va a haber una asimilación de sonidos en la cual la OE se va a volver E y después se va a simplificar. Es decir, que la monoptongación es un proceso de 2 pasos. El ejemplo, foedus, va a evolucionar a fedu, que eventualmente evolucionará a feo. Y he de mencionar que una de las reglas, o 2 reglas, mejor dicho, de evolución se ven reflejadas en este caso. Fedu perderá esa D intervocálica por ser suave y la U, a falta de ese sonido, se va a abrir a O y eso se va a volver feo. Otro caso de monoptongación es el del diptongo latino AE que evoluciona a E. Para algunos investigadores, este fenómeno fue la causa del reajuste vocálico latino vulgar. En este caso, tenemos el ejemplo de caelum, que evolucionará a kelu, y eventualmente evolucionará a cielo. Esa E de kelu es una E breve, y recordaremos esta E breve porque la E breve se diptongará. Esa regla la veremos más adelante. La siguiente regla es la fricativización de una oclusiva sonora en posición intervocálica. En este caso, la bilabial. La B oclusiva intervocálica se fricativiza. Más tarde lo hacen la D y la G. Tenemos el caso de fobia, que evoluciona a fobia, y tábula, que evoluciona a tábula. Es decir, en medio de las vocales, la oclusiva va a tender a no hacerse completamente y por lo tanto se va a fricativizar. Hay que recordar que esto sucede por la regla del mínimo esfuerzo de la lengua. La siguiente regla es la abertura de la U a la O. La abertura de la U tónica muchas veces tiene que ver con el hecho de que se pierde un sonido contiguo a ella. Y lo que va a hacer es una especie de abertura compensatoria, si se puede llamar así, como respuesta a esa falta de sonido. Luego tenemos la síncopa apostónica. La síncopa es la pérdida de un sonido en medio de palabra. Las vocales postónicas, es decir, que siguen a la vocal tónica, en determinados contextos desaparecen. Cuando está la tónica con una consonante que no sea líquida. Esta caída provoca que aparezcan grupos como TL y KL. Esto es muy importante porque del grupo KL va a evolucionar el sonido de la J. Por ejemplo, en oculum se va a perder esa U postónica y va a quedar oclum, y ese grupo KL por contacto con la yod va a evolucionar a ojo. Acá tenemos otro ejemplo en el cual vérede, si se fijan, la segunda E casi no se escucha y es la que se va a perder, quedando verde. Y la síncopa pretónica es el caso inverso, en el cual antes de la vocal tónica, ese sonido va a debilitarse justamente porque es una tónica, ¿verdad? Que va a tener obviamente la mayor fuerza de voz. Estas desaparecen en ciertos contextos cuando están en contacto con S o con L, con R o con T más tónica. Y el ejemplo que tenemos ahí es cosútura.
Cosutura. Esa U previa a la tónica es muy suave y se pierde, quedando costura. Hasta este punto, estas reglas que hemos visto en blanco corresponden a la evolución del latín desde el 218 a.C. hasta el siglo V. Para el 476, y lo veremos en la parte histórica, se da la ruptura del Imperio Romano, en Imperio Romano de Oriente y de Occidente. Y esa ruptura va a tener una repercusión en la lengua. Es así que vamos a ver ahora las reglas que corresponden a los siglos V o finales del V hasta el siglo VIII. Son todas las reglas que aparecerán en amarillo crema. Comenzando con la palatalización implosiva velar o la conocida Yod segunda. Justamente les hablaba de ella en el ejemplo anterior, que es la aparición de la velar sorda que conocemos como J. Es necesario decir que en España el español peninsular sí tiene ese sonido velar. Nosotros en América tenemos un sonido simplemente aspirado, como cuando decimos J. ¿Sí? En España dirían J, ¿sí? Velar. Entonces, la aparición es del sonido velar, que eventualmente va a evolucionar en el español de América y en algunas regiones de España. Con la aparición de este caso también vamos a tener la aparición de la palatal nasal, que es la ñ, ¿verdad? Esta también va a aparecer por contacto con yod. La L y la N cambian de punto de articulación y se vuelven palatales. Como el caso de estainu, que se va a volver estaño. Las oclusivas sordas PTK van a sonorizarse en posición intervocálica BDG. Lo mismo sucederá con la fricativa S, que se va a volver S, es decir, una sonora. Las oclusivas sordas entre vocales o líquidas se sonorizan, como ripa, que se vuelve riba, petra, que se vuelve pedra, y casa, que se vuelve casa. Posteriormente, la simplificación de geminadas. Muchas geminadas, es decir, la mayoría, se van a perder en el paso del latín al español y lo que quedará únicamente son las que les mencioné anteriormente, que serían la doble L y la doble R como geminadas, que van a tener sus sonidos propios. En este caso, la doble P se simplifica, la doble T, la doble K, la doble B y la doble M. Como en el caso de catare, que se vuelve catare. Estas son las únicas reglas importantes o que vamos a recordar en esta época. Posteriormente, recordemos que para el siglo VIII vamos a tener también otros fenómenos históricos que van a repercutir en la lengua, en los cuales va a haber influencia de nuevas lenguas en ese romance que ya se estaba gestando en la península ibérica. Entre estas reglas van a corresponder a los siglos VIII hasta el siglo XI aproximadamente. Y es la época en la que se dan más cambios en ese romance. La primera regla es la palatalización de doble N, que se va a volver ñ, ¿verdad? Esto fuera de cómo se convirtió anteriormente, que lo vimos con la yod, también vamos a tener que esa geminada, en lugar de simplificarse, va a mover su punto de articulación. También la síncopa de dental intervocálica, que se mencionó al inicio, ¿verdad? Esta dental que ya se había, que la mencioné antes como alveolar, en posición intervocálica se va a fricativizar y eventualmente se va a perder, se vuelve muy suave, como en el caso de límpido, que casi no se escucha y se va a volver limpio. Y la síncopa de vocales átonas internas. En determinados contextos las átonas internas desaparecen, como en homine, casi no se oye la I, queda omne,
púliga, púliga, queda en pulga, fabulare, queda en fablare, entere, entere, queda en entre, y quattro, quattro queda cuatro. En los casos de diptongación, esa E abierta que evolucionó de la E breve va a bimatizarse. ¿Qué quiere decir? Que se va a desdoblar, si se puede decir de esa forma, para volverse una E doble. Y esa E doble eventualmente se va a disimilar convirtiéndose en un diptongo. Es así que sete del latín o septe, que era más antiguo, va a evolucionar a seete y luego se va a disimilar en siete. Lo mismo sucede con la O abierta que viene de la O breve. Se va a bimatizar primero en O como boonu y después se va a disimilar en we. Y es así que boonu se va a volver bueno. La regla 18 ya se ha mencionado antes, sin embargo se va estabilizando. La abertura de U a O en posición final también se da. Otra regla importante es la simplificación de M, que se da un poco más adelante que las otras geminadas, pero que también se va a simplificar, como el caso del loma, se vuelve loma. Y hay que recordar que esta M geminada proviene muchas veces de una asimilación, como es el caso de palumba, que se va a volver palumma, y luego paloma. La regla 20 es sumamente importante en el español, va a marcar una diferencia entre lenguas romances y es la aspiración de F en posición inicial. Esta aspiración eventualmente va a perder el sonido y va a quedar como rastro de ella la grafía H muda. Primero, la F inicial se aspira, se mantiene en contacto con U o líquida, con wow o líquida. Vamos a ver dos casos de esto. El primero es farinam, farinam que va a evolucionar a harina, harina, y eventualmente va a perder ese sonido inicial y va a quedar en harina. Estas aspiradas son bastante comunes con el contacto con el árabe, con la entrada de los musulmanes a la península ibérica. El otro caso sería el caso de flammam, por ejemplo, flammam, que al estar en contacto con líquida, en este caso la lateral, se va a perder, se conservará y quedará flama, que eventualmente va a evolucionar, y ya veremos la regla que corresponde a ello, en una palatal llama. También tenemos la inflexión de átonas por wow o yod. La inflexión es el fenómeno en el que se cambia el timbre de una vocal por un sonido vecino. En este caso se cierra. La O se puede volver U y la E se puede volver I, es decir, que se cierra a un grado. Ahí tenemos los casos como coluebra, ¿verdad? Que al estar en contacto con la wow se vuelve culuebra, ¿verdad? Y eventualmente evolucionará a culebra. Y tenemos la absorción de oclusiva y fricativa en el grupo PY, KY y FY. Bueno, en este caso es justamente el que mencionaba antes. El caso de las palatales. Las sordas, las oclusivas sordas y la F seguidas de palatal lateral se absorben en ella. Aquí tenemos el caso de llano, que se va a volver llano, ¿verdad? Y evolucionará en español americano a llano. Esto sucede también con flaman, que se va a volver flaman y se va a volver llama. Y eventualmente se va a volver llama. Hasta este punto están las reglas de evolución hasta el siglo XI. Las reglas que ahora aparecerán en verde
corresponden a la última época en la división de la evolución del latín al español. Esta época se caracteriza por ser la época histórica en la que el castellano, como variante románica, se impondrá políticamente al resto de romances que conviven o que convivían en la península ibérica, por lo que estas reglas culminan en el siglo XV. La primera regla de ellas es sumamente importante porque va a dar aparición del grupo consonántico B. Esto sucederá en dos tiempos, es decir, con dos reglas. La primera de ellas es la disimilación de grupos nasales secundarios. Esta disimilación se da porque hay dos nasales contiguas, consecuencia de una síncopa de vocal átona interna, y se dará una disimilación entre las nasales, permitiendo la aparición de una líquida. Para el caso, MN evolucionará a MR, NM evolucionará a LM. Como el caso de amne, que se volverá amre, y anma, que se volverá alma. La N en ambos casos es la consonante que cambia de articulación. Se puede hacer vibrante o lateral. Y de ahí tenemos la segunda parte, que es la epéntesis de B o D en grupos nasales. La MR, que ya hablábamos antes, había aparecido por disimilación, va a agregar una B en medio de palabra por la epéntesis y se convertirá en el grupo MBR. Y NR agregará una D que se convertirá en el grupo NDR y la ML, MBL. Esta inserción de consonantes se da para facilitar la pronunciación en sonidos secuenciales no habituales, como el caso de hambre, que es bastante difícil de pronunciar, y con la B se simplifica a hambre, se vuelve más fácil la pronunciación. Hombru, hombro. Engendrar, engendrar. Tremblar, temblar. Tremblar, que evolucionará a temblar. También las consonantes sonoras intervocálicas se van a fricativizar. Y esto es bastante importante porque al día de hoy seguimos conservando esa característica. Las consonantes oclusivas sonoras, derivadas de las oclusivas sordas latinas, a causa de las vocales que las preceden y siguen, se abren. No olvidemos que la articulación vocal es abertura frente al cierre de consonante. Pierden su oclusión y se convierten en fricativas. Es decir, aquí tenemos una consonante sorda que en posición intervocálica por contacto con las vocales se va a sonorizar. Esta consonante sonora por contacto con las vocales se va a fricativizar y esta fricativa sonora intervocálica muchas veces se perderá, como en el caso de la dental D en límpido, que se vuelve limpio. Es decir, esta evolución se da contigua y vamos a explicarla por qué mejor en la... Hasta acá tenemos las reglas de evolución correspondientes a la última etapa de la evolución del latín. Hay muchas otras reglas y hay reglas que se podrán repasar a partir de estas. Para ellas dejaré en apoyo dos materiales, el material de reglas de evolución de la Universidad de Salamanca y el material de glosario de fonética, que contiene muchos conceptos relacionados con la fonética histórica, que también es de la Universidad de Salamanca. Son documentos de José Herrero y con ellos se puede reforzar este contenido. El resto de contenido visto en Historia de la Lengua se verá reflejado en la evolución del español junto a las lenguas romances en lingüística románica.